preguntaba el otro día en qué momento una persona pierde el propósito y el sentido de su vida y lo importante que es para cada uno de nosotros como cristianos, como católicos, tener claridad, pero sobre todo conciencia de lo que es ese sentido de vida, ese propósito de la vida. Porque desgraciadamente en el mundo en el que vivimos hoy, realmente tenemos que admitirlo, vivimos justamente en un espacio, en un entorno en el cual no somos conscientes, esa es la palabra correcta, no somos conscientes de que como seres humanos tenemos un propósito desde la mirada de Dios. No me refiero al propósito que nosotros vamos creando con el tiempo y que muchas veces no tiene un impacto, sino que me refiero a aquello para lo que Dios nos envió al mundo. Y cuando lo comprendemos desde ahí, podemos darnos cuenta entonces que si cada uno de nosotros cumpliera con su propósito, buscáramos cumplir ese propósito, tendríamos un mundo maravilloso. Saben que recuerdo yo que siempre cuando yo vengo acá, siempre me trae a la memoria hace muchísimos años allá atrás, no sé, tal vez, vamos a ver, déjenme ver, si lo ponemos desde esta perspectiva tendríamos que hablar, si quiero ponerle más o menos en contexto del año, ¿no? Tendríamos que estar hablando de hace unos 25, 26 años atrás, tal vez lo que les quiero comentar, tal vez un poquito más. Pero recuerdo yo que justo en este gimnasio, justo acá, hubo un retiro con el padre Emiliano Tardif. No sé si pudiera levantar la mano quién conoció al padre Emiliano Tardif, por favor. Si alguno de ustedes lo conoció, nota. Sí, nadie. Bueno, pues miren, yo recuerdo muy bien, y tal vez solo me van a disculpar que me mueva un momentito, no sé si me va a salir ahí de la cámara, pero justamente yo estaba sentado en aquellas gradas de allá, más o menos detrás de donde está la segunda columna de metal, un poquito por allá. Y el padre Emiliano Tardif, quienes no lo conocen, para quienes no tienen pero ni idea de quién es, fue un sacerdote canadiense que residía en República Dominicana, que tenía un don de sanación impresionante, pero era realmente una cosa impresionante. Tú te quedabas con el ojo cuadrado y realmente podías ver la presencia de Dios en ese hombre. Yo en esa ocasión tuve la oportunidad de ver varios milagros ocurrir aquí en este lugar, pero una cosa que me llamó muchísimo la atención ese día fue una niña que estaba sentada delante de nosotros. Yo en ese tiempo, quiero aclarar, andaba totalmente lejos de las cosas de Dios y para mí fue algo que representó mucho, o sea, realmente quedó marcado en mi vida. En aquel lugar había delante de nosotros una niña que se le habían caído las uñas de los dedos gordos de los pies. Le había caído un mueble encima, eso lo contó después la mamá. Yo me había dado cuenta porque siendo adolescente en aquel entonces, recuerdo muy bien que a mí pues, no podía evitar ver cómo le cambiaban las gasas a la niña constantemente para curarle los dedos. Y honestamente, siéndole sincero, me era algo desagradable estar viendo la escena. Cuando regresamos del almuerzo, de la hora de la comida, recuerdo que estábamos nosotros allá sentados y vimos que la señora, la mamá de la niña, junto con la niña estaba haciendo una colita ahí abajo para algunas personas que querían dar testimonio de lo que Dios había hecho en la mañana durante el retiro. Cuando pasó la señora, vino y dijo ella: miren, a mi niña se le cayeron las uñitas de los dedos gordos del pie. Y pues los chicos, incluso nos señaló la señora, ¿verdad? Los chicos que están ahí arriba, ellos vieron todo y ellos vieron cómo yo le quitaba las gasas y la niña no tenía las uñas. Pero mi sorpresa fue que ahorita que entré del almuerzo y le iba a limpiar los dedos a la niña, porque no tenía para limpiarle por la tierra allá afuera, mi sorpresa fue que la niña ya tiene las uñas. Miren, yo no les quiero mentir, yo totalmente ajeno a las cosas, yo lo que pensé allá arriba fue: ¡qué paja! O sea, eso fue lo primero que me vino a la mente, ¿no? O sea, tal cual, hombre, no puede ser. Pero cuando la niña subió después con la mamá y le pedimos a la señora que nos enseñara las uñitas de la niña, miren, fue impresionante ver las uñas completas, que les puedo decir que si a la niña le hubieran hecho pedicure, no hubieran podido dejarle las uñas como estaban. Era una cosa impresionante. A mí eso me llamó mucho la atención y le seguí la pista durante muchos años después al padre Tardif. Y encontré por ahí algunos libros que habían escrito
sobre todo un libro que era sobre algunos testimonios de cosas que habían ocurrido alrededor de la vida del padre Tardif. Y en una de estas historias hablaba que el padre fue a Colombia. Cuando él tuvo la oportunidad de estar ahí en Colombia, él lo querían entrevistar en un canal de televisión y él pidió de forma explícita que un reportero con nombre específico fuera quien lo entrevistara. Así fue como él lo dijo. O sea, yo quiero que fulano de tal me entreviste, que era un reportero católico. Aquel hombre llegó, estaba hablando con el padre Emiliano Tardif, y este reportero le dijo al padre algo, que es lo que realmente les quiero contar. Cuando estaba aquel hombre entrevistando al padre, le dijo: padre, ¿por qué no hay más personas como usted que tienen este don o dones diferentes, pero que realmente impacten a la gente de tal manera que la gente crea más? Es decir, le dijo aquel hombre, yo recuerdo que en una ocasión yo fui a uno de sus eventos, a uno de sus retiros, y estando ahí en el retiro yo pude ver milagros, o sea, pude ver realmente lo que Dios hizo a través de usted. Y yo llegué a confirmar y a aumentar mi fe a través de lo que vi en ese retiro. El padre vino y le dijo: mira, antes de responderte por qué no hay más gente como yo, te quiero hacer una propuesta, le dice el padre. La razón por la cual pedí que tú me entrevistaras es porque necesito hablar contigo. Yo tengo en República Dominicana, le dijo el padre, un canal de televisión, pero tenemos un problema de rating, estamos muy bajos y necesitamos que el programa tenga más patrocinadores, y para ello necesitamos subir el rating. Entonces yo te quiero invitar a que tú lo dejes todo, deja todo. Deja tu programa de televisión que tienes por la mañana, la revista que tienes, deja el periódico y vente conmigo para República Dominicana. Te voy a llevar a meter en el fondo de una montaña y en esa montaña tú vas a ser el director del canal, vas a levantar ese canal. Yo te voy a dar todos los recursos que necesitas, todo lo que necesites, pero yo quiero que tú dirijas ese canal. El reportero se le quedó viendo al padre y le dijo: padre, mire, me siento muy honrado con lo que me está diciendo, pero no puedo hacerlo. O sea, yo tengo mi familia, tengo mi trabajo, tengo mi vida aquí en Colombia, yo no podría irme con usted. A lo que el padre vino, se volteó hacia el hombre con una sonrisa en su rostro, le puso la mano en el hombro y le dijo: por eso es que no hay más personas como yo, porque hay muy pocas personas que están dispuestas a dejar la vida que tienen hoy para poder tener la vida que Cristo quiere que tengan. Y me impresionó muchísimo. ¿Qué es ese algo en tu vida hoy que no te permite cumplir el propósito que Cristo tiene para ti, que Dios tiene para tu vida? Porque muchas veces pensamos que el Señor no nos escucha. Pensamos que Dios no nos está ayudando en medio de un conjunto de dificultades, de problemas o de situaciones que podamos estar viviendo en la vida. Pero ¿será que es Dios el que no nos está ayudando? ¿O somos simplemente nosotros quienes estamos en el lugar equivocado y no hemos llegado a entender o a tener conciencia sobre nuestro propósito? Y literalmente lo que hemos hecho es estar perdiendo el tiempo en nuestra vida tratando de seguir cosas que no son las cosas que Dios quiere que sigamos. Por favor, y no lo digo en el contexto de tener tu familia. La invitación del padre Emiliano Tardif era para el reportero, con su esposa, con sus hijos, para todo el mundo, para que se fueran a vivir para allá. No era dejar a la familia abandonada, sino que era ir con su familia para poder cumplir con un propósito. Pero nos aferramos a, por ejemplo, relaciones que no funcionan, trabajos, una vida económica, un concepto de vida, un modelo de vivir, y nos aferramos tanto al final a esas cosas que muchas veces nos empezamos a perder sin darnos cuenta que nos estamos perdiendo. Fíjense que es interesante ver que en el mundo que hoy vivimos, en donde tenemos más de lo que muchas otras generaciones han llegado a tener, a pesar de la cantidad de pobreza o algo, miren, es impresionante, pero nosotros quienes hoy estamos aquí, a ver, hágame favor, abrace al que tiene la par, a ver, dele un fuerte abrazo, por favor, y dígale: somos privilegiados. A ver, dígale: somos privilegiados. Yo no sé si sabías tú, hágame un favor,
saquen todos su teléfono celular un momento. A ver, agarre su teléfono celular, sáquelo de su bolsa donde lo tenga guardado, levante su teléfono. A ver, pongan alto su teléfono, por favor. Sí, todo el mundo con su teléfono en alto, todos los que tengan su teléfono ahí, levántelo por favor un momentito. Ok, ya solo con los que levantaron la mano, la gran mayoría de los que estamos aquí tenemos acceso a un teléfono celular. ¿Tú sabías que en Guatemala la gran mayoría de la población, aunque esto suene absurdo, no tiene acceso a un teléfono celular? No tienen acceso a internet. Y muchas veces nosotros lo miramos como algo, no puede ser, pero si a cualquier persona yo la miro en la calle con un teléfono, no, pero es esto que vemos, esta realidad a la que nosotros tenemos acceso, realmente es poca en comparación a la realidad que de verdad nos rodea en el mundo en el que vivimos. Entonces, comprender que somos privilegiados, que tenemos un conjunto de privilegios, y que cuando te hablo de dejar tu vida, no me refiero a dejar esos privilegios, a dejar de vivir en la casa donde vives, a simplemente desaparecer. Me refiero a dejar de vivir la vida como la vivimos, en nuestra indiferencia, en esa autoestima baja en donde no creemos en nosotros mismos y en donde muchas veces tenemos una vida, sin sentido, sin propósito, en donde nos hemos ido aferrando a cosas que hemos vuelto más importantes, ni siquiera te voy a decir que Dios, sino que hemos vuelto más importantes que la vida que Dios quiere que tengamos. Y ahí es donde deberíamos de tener un cambio. Podemos encontrar a cada uno de estos personajes en la Biblia, historias de historias, algunos en donde es muy evidente la conciencia de su propósito de vida, y otros en donde es muy evidente que estaban perdidos de esa conciencia. Y cuando tú estás perdido de esa conciencia, llega el momento en donde llegas a pensar que Dios se olvidó de ti y que no tienes lo que se necesita para poder salir de las situaciones en donde estás metido. Pero creo que lo más importante entender en este contexto es que Dios no comete errores. Tú tienes la vida que tienes y eso es de Dios. Póngase la mano en el corazón, por favor, diga conmigo: Dios no se equivoca. A ver, dígalo con ganas. A ver, Dios no se equivoca. Dígaselo de la par: Dios no se equivoca. Tú naciste en el lugar donde debías nacer, con las personas con quien debías nacer. Tus padres no son un error, tus hijos no son un error, tus hermanos no son un error. La vida que tienes no es un error. Lo que tienes es un propósito de acuerdo a esas circunstancias. Y cada uno de nosotros tenemos propósitos totalmente distintos en circunstancias totalmente diferentes. Lo que pasa es que empezamos a tomar decisiones innecesarias que nos empiezan a alejar de la realidad que Dios quiere que vivamos. Y eso es una verdad. Míralo, lo podemos ver tan fácilmente, por ejemplo, en el caso de la mujer samaritana, de la que nos habla el Evangelio de Juan en el capítulo número 4. Tú ves esta mujer que iba a mediodía al pozo de Jacob para sacar agua. Mira, no sé si has tenido alguna vez la oportunidad de leer algunos documentos o ver algunas reconstrucciones de cómo era que funcionaban estos sistemas sociales dentro del tiempo de Jesús. Pero cuando hablamos de ir a recolectar el agua al pozo de Jacob, estamos hablando, leía yo el otro día en un artículo muy interesante, que una mujer en promedio tenía que caminar a un pozo para ir a traer agua entre 3 a 6 veces al día. Ahora quiero que me pongas atención a este detalle. No era nada más de ir a traer ahí nomás al pozo que estaba cerca, no. Tú tenías que caminar a diferentes pozos que estaban dentro de la ciudad, y en este caso las mujeres tenían que ir, en su mayoría mujeres, habían algunas excepciones, pero en su mayoría eran mujeres, tenían que caminar con un palo que se lo colocaban sobre los hombros y que llevaba en los extremos el peso de 2 recipientes, en donde los cuales eran los que llenaban de agua con agua del pozo. Ahora, estos recipientes ya llenos te los tenías que llevar cargados, colgados de ese palo, de regreso hasta tu casa. Solo para que tengan una idea, si tú vivías en las afueras
de Samaria, era una mujer samaritana de la que estamos hablando en Juan 4. Si tú vivías en las afueras de Samaria, para llegar al pozo, tú tenías que caminar, solo para que tengan una idea, más o menos desde aquí donde estamos nosotros ahorita, salir a la calle que está allá afuera, atravesarte para la calle ancha y de ahí caminar más o menos la distancia que hay de la calle ancha a la calzada San Juan. Esa era más o menos la distancia si tú vivías en las afueras de la ciudad. Entonces te puedes imaginar caminar con uno de estos palos con las cubetas colgadas llenas de agua y luego venirte de regreso a tu casita y hacer ese viaje de 3 a 6 veces durante el día. No era cosa sencilla. Y lo más curioso del caso con la mujer samaritana es que esta mujer caminaba y hacía ese trayecto a mediodía, que era el horario más complicado por el calor. Y aún así, con ese calor, aquella mujer agarraba, hacía el viaje, regresaba, y era algo de verdad complejo. ¿Por qué lo hacía a mediodía? Porque tenía una historia difícil que no quería que los demás conocieran. Estaba en una relación que no era bien vista, y el escándalo de esa relación hacía que la gente en su entorno y a su alrededor la tratara muy mal, la despreciaran, la hacían a un lado. Había gente que probablemente le escupía cuando la veía caminando en la calle. Y de alguna manera, lo que nos tenemos que preguntar es, ¿cómo paró esta mujer en esa situación? ¿Cómo paró metida en una condición en donde perdió totalmente su propósito para parar viviendo en una situación que definitivamente no le dejaba nada bueno? En donde, por si fuera poco, su propia familia, sus amigos, sus conocidos, la escupían, la despreciaban, y lo que tenía era nada más esa relación, nada más. Bajo ese contexto se le encuentra a Jesús, y Jesús le hace ver y le dice, mira, bueno, primero cuando ella llega al pozo, un judío, una samaritana, había una rivalidad entre ellos, no había buena relación. Y cuando aquella mujer se encuentra a Jesús, Jesús le dice a ella, dame de beber. Ante esta propuesta, esta mujer le dice, ¿por qué tú, siendo judío, me pides a mí, que soy samaritana, de beber? Y Jesús le dice algo interesante. Quiero que me pongan atención, por favor. Si tú supieras quién es el que te está pidiendo de beber, tú me pedirías agua a mí, y yo te daría de un agua por medio de la cual, a ver, digan conmigo, nunca más. A ver, ¿cómo dice? Nunca volverías a tener sed. Ahora bien, no le está ofreciendo Jesús realmente que nunca va a volver a tomar agua como tal, líquido. Lo que le está diciendo es, mira, tú tienes en tu corazón un agujero, un vacío, que hace que te tengas que estar escondiendo de la gente y que tengas que venir a mediodía, a la hora del verdadero calor, a estar buscando agua, cuando yo podría darte algo que te quitaría ese vacío de tu corazón, y tú podrías venir libremente a este lugar a la hora que quisieras, sin vergüenzas, sin vacíos. En otras palabras, Jesús lo que le está diciendo a esta mujer es, yo puedo hacer que tú recuperes el propósito de tu vida. Puedo hacer que vuelvas a ser la persona que realmente eres. Puedo hacer que te vuelvas a ver a ti misma como te deberías de ver, para que al final del camino encuentres lo que realmente estás buscando, que puedas ser feliz. Eso era lo que realmente Jesús quería de ella. Pero las decisiones anteriores de esta mujer eran las que la habían llevado a ella a esa infelicidad. Y vuelvo a preguntarte, ¿cuáles son esas cosas que tú has ido decidiendo en la vida o que te pasaron? Probablemente traumas de tu infancia, probablemente rechazo, ausencia de tu papá o de tu mamá, falta de amor, un abuso o cualquier circunstancia que te fue marcando la vida y que te fue alejando de tu propósito y que hoy te tiene aquí, sentado. Qué bueno que aquí, qué bueno que en este lugar, pero no necesariamente creyendo en ti mismo, con inseguridades, con dificultades, con problemas, con, no sé, baja autoestima, pocos resultados en tu vida, sin trabajo,
con deudas, con complejos, viéndote al espejo de una manera incorrecta, teniendo un montón y un conjunto de inseguridades en ti que no te llevan a ningún lugar. Y lo que Dios nos está diciendo el día de hoy es, mira, si estás en esa situación, puedes volver. Todos tenemos esperanza. Y volver a recuperar la conciencia de esa esperanza es por lo que estamos aquí. Entender que el mundo que nos rodea no es el problema. No son las circunstancias externas las que nos quitan las oportunidades, hermanos. Somos nosotros mismos. Cuando dejamos de entender lo que Dios ve en nosotros. Cuando dejamos de buscar en Dios el alimento que podría cambiarnos la vida. Y empezamos a buscarla en el mundo. Empezamos a buscarla en personas. Empezamos a buscarlo en el éxito material. Y nos vamos llenando simplemente de un conjunto de metas, que yo no digo que tengan nada de malo, por favor, es importante entenderlo. Pero al final no logramos conectar con nosotros mismos. No logramos hacer realmente eco de lo que realmente somos como personas y empezamos a vivir una vida sin sentido, sin propósito. Si corregimos eso, si logramos hacer ese cambio en la vida que nos ayude a llegar a estar, a ser mejores, yo creo que podríamos lograr muchísimo más. El mejor ejemplo respecto de todo esto que te estoy hablando lo tenemos en el Antiguo Testamento respecto de un hombre llamado Saúl. A Saúl lo vamos a encontrar en el primer libro de Samuel en el Antiguo Testamento. Saúl fue el primer rey de Israel. El problema con Saúl en sí desde el principio de su historia es que él nunca se creyó rey, nunca se vio como Dios lo veía. La historia de Saúl, que seguro muchos de ustedes ya han escuchado en otros momentos, es la historia de un hombre que en algún instante, ayudando a su papá, porque sus papás criaban animales, entonces a su papá se le habían perdido 2 burras, esto es su propiedad. Manda a su hijo Saúl a que vaya a buscar las burras. Sale Saúl a buscar las burras, llega a diferentes lugares, no las encuentra y decide viajar hacia donde está el profeta Samuel para ver si Samuel le puede decir en dónde poder encontrar las burras. Llega donde el profeta Samuel y Samuel ha recibido un mensaje de Dios. Ya le ha dicho Dios a él, mira, cuando venga Saúl, yo quiero que le des 2 mensajes. Número 1, primer mensaje. Ya aparecieron las burras, ya no tienes que seguirlas buscando, te puedes regresar a tu casa. Y el segundo mensaje era, vas a ser rey, te voy a nombrar y te voy a hacer el primer rey de Israel, cosa que no era nada menor. Fíjense bien que el pueblo de Dios, regido hasta aquel entonces por jueces, ahora le había pedido a Dios un rey. Y Dios se los estaba concediendo y había escogido a Saúl para ser rey. Y aquí es donde viene el primer punto. ¿Creen ustedes en algún momento que Dios se equivocó al nombrar a Saúl como rey? Dios todo lo conoce, todo. Dios cuando creó a Saúl, lo pensó como rey. Y allí tal vez es donde yo quisiera que hiciéramos una evaluación más respecto de nosotros mismos. ¿Cómo te ves tú? Hazme favor, pregúntale al que tienes a la par, ¿cómo te ves? Cuando llegas a buscar una oportunidad, ¿cómo te ves? Vas a salir con algún chico de repente y todo, te paras frente al espejo, ¿qué es lo que ves? Cuando estás ahí ya te estás arreglando y lo primero que haces es te pones una mudada de ropa y ay no, esto no me quedó bien, es que parezco vaca, ay es que tan fea que estoy. Y luego, mira, vas a salir a algún lado, ay no, es que la ropa no me queda bien, es que me veo gorda. Mira, si pudiéramos vernos como Dios nos ve, si pudiéramos entender el verdadero valor que tenemos delante de Dios y comprender que para Dios no hay error. Tú tienes la vida que tienes y ocupas el lugar que ocupas en el mundo y eso no es un error. Dios no se ha equivocado contigo y es importante que lo entendamos. Dios no se ha equivocado con nosotros. Poder comprender esta realidad nos ayuda y nos ayuda a sanar tanto. Cuando tú despiertas por la mañana, es importante que entendamos qué es lo que Dios ve. Cuando abres tus ojos, Dios ve esperanza, Dios ve una vida,
Dios ve un sueño, Dios ve un propósito, Dios ve una oportunidad. Tú abres los ojos por las mañanas y Dios lo que ve es, wow, ok, hoy sí, tenemos una nueva oportunidad de vida, vamos con todo, te voy a dar todo lo que necesitas para que puedas cumplir con ese propósito, pero te toca a ti ponerte a andar. Desgraciadamente lo que nosotros hacemos es pensar que Dios nos ve como nosotros nos vemos. Por favor, entendamos una realidad. Cuando tú abres los ojos en la mañana, Dios no ve a esa persona perdedora. Dios no ve y dice, ay, ya abrió los ojos mi hijita, la divorciada, pobrecita, la recha, la mencita, la que no sabe nada. No, Dios te ve y cree en ti. Dios te ve y confía en ti. Dios te ve y sabe de qué eres capaz. Cuando Saúl llega con Samuel, ocurre una cosa interesantísima. Llega Saúl, le dice al profeta Samuel, Samuel, he venido hasta acá para preguntarte si hay formas, si tú tienes cómo decirme dónde están unas burras que a mi padre se le perdieron. Samuel viene y le dice, mira, antes de que tú vinieras acá, Dios me habló y me habló de ti. Me dijo que ibas a venir y te tengo dos noticias. La primera, te puedes regresar a tu casa tranquilo, no hay ningún inconveniente, ningún problema. Las burras de tu papá han aparecido. A ver, vamos conmigo, por favor. Primera noticia. ¿Cuál era la primera noticia? A ver, póngale la mano en el hombro al de la par, por favor, voltéelo a ver y dígale, aparecieron las burras. A ver, dígale, ¿estamos de acuerdo? Ok, las burras están, no faltan burras, ya están, te puedes regresar a tu casa. Primera noticia. Segunda noticia. Luego viene Samuel y le dice a Saúl, Saúl, la segunda noticia es que vas a ser rey. Dios te ha escogido para ser el primer rey de Israel. Mire lo que hizo Saúl. Dios le está diciendo dos cosas. Mira, lo de las burras fue algo que Dios usó para traerte acá y poderte dar un verdadero mensaje. Esa es la realidad. Te lo agradezco, muchas gracias. Esa es la realidad. Ahora bien, por otro lado, vas a ser rey. Pregunta, ¿cuál de las dos noticias era más importante? ¿Cuál era más impresionante? ¿Las burras? Eso ya estaba. Mira, si cuando Saúl hubiera dado 20,000 vueltas y él hubiera regresado, las burras ya habían aparecido. Eso solo tenía relevancia para él. Pero el hecho de que iba a ser rey, esa era la noticia importante. Cuando Saúl sale de ahí, se regresa a su casa, contento porque habían aparecido las burras. Llega, su tío venía caminando de su casa, de la casa de su padre, se lo encuentra en el camino y cuando lo ve se acerca y le dice, Saúl, nos tenías preocupados porque no aparecías. ¿Dónde estabas? A lo que Saúl responde, es que fui a donde el profeta Samuel y le fui a preguntar si él sabía dónde estaban las burras. Y el tío viene y le dice, ¿y qué te dijo Samuel? A ver, ayúdenme, ¿qué le había dicho Samuel? Dos noticias. La primera, aparecieron las burras. Y la segunda, vas a ser rey. Entonces viene el tío y le dice, ¿qué te dijo Samuel, y Saúl le responde, me dijo que ya aparecieron las burras. ¿Algo más? Le dice el tío, ¿te dijo algo más? No, solo eso. ¿Por qué creen que no le dijo lo de ser rey? No se lo creyó. Él no se miraba como rey. Saúl se veía a sí mismo como un cuidador de animales. No lograba ver más allá. Su mente tenía un tope. A ver, hágame un favor, ponga sus dos manos así, por favor. A ver, ponga sus dos manos así. Tope la mano de abajo con la de arriba. Dígale al de la par, le topó la mente. A ver, dígale, le topó la mente. Esto es una ley. Nunca en tu vida, a ver, es más, quiero que lo repitan conmigo. Nunca en mi vida, a ver, dígalo, nunca en mi vida voy a llegar más allá del tope de mis propias creencias. ¿Queda clara esa idea? Tú nunca vas a llegar a ser una persona más allá de lo que crees poder llegar a ser.
Aquí puedes venir tú y decir, yo voy a ser un gran profesional, yo voy a ser una persona que va a misionar por todo el mundo. ¿Qué dicen tus creencias? Porque ahí es donde está tu tope. Aclaro una cosa, la voluntad de Dios se va a cumplir sobre tu vida, pero vas a tener la tendencia a arruinarla si no modificas esas creencias que en ti no te están permitiendo ver lo que realmente Dios quiere para ti. Y esa es la parte dura. Saúl regresa, no se ve rey, él se ve como cuidador de burros. ¿Qué te está limitando a ti? Y la pregunta es, ¿cómo te ves? Así que preguntémosle a los de la par, voltéelo a ver por favor y pregúntale, ¿rey o cuidando burros? A ver, pregúntale, ¿cómo te ves? Ahora hágame favor, al del otro lado, voltéelo a ver y pregúntele, ¿qué burros estás cuidando, hermano? A ver. Mire, es triste, pero tenemos que admitir que nos es más fácil vernos a nosotros mismos cuidando burros que desde la perspectiva de lo que Dios ve. Y lo que no hemos entendido es justamente el problema de Saúl. Nuestro problema es el problema de Saúl. Tenemos un problema enorme, tenemos un problema, una gran dificultad, porque al igual que Saúl, tenemos ese límite en nuestra vida. Mira, a Saúl llegó el momento de proclamarlo rey. Vino Dios y por medio del profeta Samuel mandó a reunir a las 12 tribus de Israel para poderles enseñar, mostrar al rey. Todas las tribus se reunieron en aquel lugar y Saúl se fue a esconder. Tuvieron que sacarlo a empujones. Estaba todo el pueblo reunido y él no quería salir porque estaba muerto de miedo, pensando, ¿qué van a decir de mí? ¿Qué van a pensar de mí? O sea, realmente Saúl estaba aterrado, estaba detenido, estaba congelado. Mira, era una cosa terrible. ¿Por qué? Porque él tenía ese límite en su mente. ¿Cuáles son los límites que tienes tú en tu mente? ¿Hasta dónde has llegado? Dios no se equivoca. Dios te ha escogido para algo en la vida. Y créeme que tienes dentro de ti todo lo que se necesita para poder cumplir con ese algo que Dios espera de ti. Pero si tú mismo lo dudas, lo que te quiero dar a entender es que no podemos nosotros después venir y decir, sí, Dios, ¿por qué no me ayudaste? ¿Por qué no se cumplieron mis sueños? ¿Por qué no se cumplieron mis ilusiones? En tu vida se va a cumplir aquello que tú creas es posible que se cumpla. Porque lo que Dios ve en ti, Él está listo para cumplirlo. Somos nosotros quienes no lo vemos. Somos nosotros quienes no lo creemos. Somos nosotros quienes muchas veces no estamos listos para poder recibir lo que Dios nos quiere dar. Creo que es momento de bajarnos entonces de ese concepto erróneo que tenemos de la vida y empezar a creer. Dios te ha llamado. Dios por algo te tiene aquí. Ya deja de perder el tiempo sintiéndote menos de lo que realmente eres. Ya deja de perder el tiempo lamentándote con tus complejos, con tus traumas, con tus dudas. Deja de perder el tiempo con personas que tú sabes no son para ti. Deja de perder el tiempo con argumentos, con hábitos que tú sabes que solo te están deteniendo y que no te van a llevar a ningún lugar en la vida. Deja de hacer las cosas al revés y empieza a tratar de caminar hacia una realidad y hacia una verdad que es la que realmente Dios quiere para ti, y empieza a buscarla, porque Dios no te va a dejar abandonado. Lo que tenemos que hacer es empezar a tomar esas decisiones que nos lleven a vivir como Dios quiere que vivamos. Y por eso, ya aterrizando respecto del tema, fíjense, hay un momento bien difícil que a mí me llama mucho la atención en la Biblia. En el primer libro de Samuel, capítulo 15. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 10. Para mí, esta es uno de los versículos que dice una de las expresiones más duras de Dios hacia el hombre. Difícil de comprender muchas veces, dura de asimilar. Pero cuando ya siendo rey Saúl no obedecía, no entendía,
no aceptaba, no hacía bien las cosas porque nunca se vio como rey, aquí, en primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 10, Dios dice una expresión. Fíjense por favor, y te la leo literalmente del capítulo 15, versículo 10. Me arrepiento, dijo Dios, me arrepiento de haber hecho rey a Saúl. Mira qué palabras más duras. Me arrepiento de haber hecho rey a Saúl. Ahora, cualquiera podría pensar, pero ¿por qué Dios se llegó a arrepentir de haber hecho rey a Saúl? Si al final del camino cualquiera me diría, Sergio, pero es que Dios sabía si Saúl iba a cumplir o no. Dios nunca dejó de creer en Saúl, porque desde el momento mismo en que Dios creó a Saúl, lo capacitó de todo lo que necesitaba para poder cumplir la misión que tenía. Tú tienes escrito en tu corazón todo lo que necesitas para poder cumplir con el propósito que tienes en la vida. Deja de dudarlo. No hay duda respecto a eso. Tú puedes salir de donde estás. Tú puedes levantarte de esa depresión. Tú puedes vencer esos problemas que están aquejando tu vida. Tú puedes levantarte en medio de la adversidad y del dolor que hoy probablemente están deteniendo tu crecimiento y no te permiten ser feliz. Solo tienes que aprender a verte, a aceptar, a entender. Si Dios te escogió para algo, Dios no se va a burlar de ti. Si Dios ya te escogió, Dios ya te dio lo que necesitas para poder levantarte y poder ser feliz. No dudes de eso. Que ni siquiera te pase por la cabeza la menor duda. Dios ya te dio todo lo que necesitas. Por eso es que cuando Dios dice esto, le dice a Samuel: vamos a ir a ungir a aquel que será el próximo rey cuando Saúl ya no esté. Samuel toma camino. Dios le dice: mira, vas a ir a la casa de Jesé. Llega a la casa de Jesé. Jesé le presenta a sus hijos varones porque le dice: mira, Dios quiere de tus hijos varones tomar algo muy especial. Le pone a sus hijos varones. Cuando entra el primero de ellos, un hombre alto, bien parecido, fuerte, guerrero, lo primero que Samuel piensa es: este seguramente es el próximo rey. A lo que Dios le dice: no, tú ves las apariencias, yo veo el corazón. Pasan todos los hijos de Jesé y ninguno era. Entonces Samuel se voltea con Jesé y le dice: Jesé, ¿tienes algún otro hijo? Y mira, el propio Jesé, el papá, viene y dice: sí tengo otro, pero ese es pastor de ovejas, o sea, no creo que ese sea. Si el propio papá no le veía nada especial al pobre hombre. Y viene Samuel y le dice: pues lo mandas a traer porque no caminamos y no salimos de eso hasta que Dios no me diga quién es la persona que estoy buscando. Y entra David, que creo que es el personaje que todos conocemos. Entra David y cuando lo ve Samuel, Dios le dice: Samuel, Él es. Samuel lo unge como rey. Todavía no podía ser rey porque Saúl todavía estaba vivo. ¿Qué te quiero dejar? David, a pesar de que no era rey, pensaba como rey. Él era pastor de ovejas. No era un hombre privilegiado con una fuerza enorme, no era un tipo grande, fuerte, guerrero. Era pastor de ovejas. Pero Dios ya le había puesto a David el coraje, la valentía, la inteligencia, la sabiduría, la estrategia, la fuerza que se necesitaba para poder ser rey. Y David nunca lo dudó. David mató a Goliat antes de ser rey. Pero curiosamente la lógica de David era bien sencilla y con esto termina. Cuando David enfrenta a Goliat, Goliat era un tipo de más de 3 metros de altura, era un gigante. El hombre había vivido en la guerra su vida entera. Vivía peleando, vivía batallando. Y cuando David se enfrenta hacia él, fue porque ninguno de los soldados se animó a pelear contra él. Entonces él decide que va a ir, logra la aprobación del rey y va a pelear. ¿Por qué David se animó a ir a pelear contra Goliat? Porque su lógica era bien sencilla. A mí Dios me dijo que yo voy a ser rey y todavía no soy rey y Dios no miente.
Así que si Dios me vio como rey, es porque yo voy a ser, ¿qué? Rey. Y ¿quién sabe quién es? Pero lo cierto es que es un duelo a muerte. Uno de los dos va a salir muerto. Si yo fuera el muerto, Dios no me hubiera dicho que voy a ser rey. Así que como todavía no soy rey y uno de los dos se tiene que morir, el muerto es él. Porque yo voy a ser rey. Porque a mí Dios me dijo que voy a ser rey. Resumen del mensaje, hágame favor, abrace el que tiene la par. Dígale, hermano, deje de cuidar burros y ocúpese en ser lo que Dios quiere que sea. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor.